Hey guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos guerreros a este nuevo video. Guerreros, este va a ser un video súper corto, pero creo que es muy necesario porque he escuchado y he visto en los comentarios que todavía no saben cómo subir la torre. Pues obviamente estoy hablando para los que son nivel menos 90. Y es que yo sé que han habido muchos cambios, pero vamos a estar llegando al punto donde ustedes puedan subirla sin ningún problema. Así que bueno, vamos a meternos enseguida aquí en el juego y nos vamos a meter en la torre. Bueno, la torre guerreros actualmente es así, ya ustedes la conocen, yo estuve haciendo un video sobre esto, pero para los que son nivel más 90, ya nosotros podemos subir la torre sin necesidad de jugarla. Cualquier cofre para subir esta torre. Entonces, ¿qué pasa? Tú me estarás preguntando, pero ¿cómo llego yo allí? Bueno, tú tienes que primero ser nivel 90 para poder subir esta torre. Después aquí ya vas a tener esta oportunidad. Pero bueno, vamos a mirar cómo sí podemos subirla. Si nosotros tenemos un equipo que no podamos subir, también les voy a dejar por aquí imágenes del video que estuve grabando de cómo subir esta torre y de qué equipo ir eligiendo. Guerreros, es importante que si nosotros estamos perdiendo, tenemos que ir cambiando este héroe. En este caso, yo no puedo jugar porque pues obviamente ya yo la paso solito, pero si yo estoy jugando con líneas, lo importante es ir atacando con esa línea súper fuerte, con un buen tanque, tener una buena sanadora. En ocasiones he utilizado dos sanadores. Les voy a decir cuándo. Yo utilizo dos sanadores cuando ya yo voy subiendo bastante la torre y siento que hay uno o dos héroes que tienen muy poca vida. Aquí en este caso la vida se reinicia, pero se me le están acabando la vida, siento que ya voy a morir. Entonces yo lo que hago es que meto dos sanadoras, en el caso meto a Celeste y meto a Marta, y eso me va a permitir que esos dos héroes de daño no me lo vayan a matar y pueda pasar ese nivel que se está complicando. Ya para el siguiente nivel yo saco una sanadora y sigo haciendo daño mágico o daño con un DPS, un daño físico, daño crítico, todo como lo querramos hacer. En este caso, si tú estás haciendo un daño crítico, yo te recomiendo que le subas bastante a tu Jasmine, a tu Yu, porque si nosotros tenemos, primero que todo, si tenemos un video ¡Ah, se mamó! Primero que todo, si tenemos una buena skin y le hemos subido bastante a nuestros héroes, esto nos va a permitir, guerreros, que nuestro héroe haga mucho daño. Te voy a dejar un video por aquí si no has visto el video de los aspectos, que la verdad, guerreros, es brutal. Y esto nos va a permitir a nosotros saber qué aspecto podemos seleccionar. Entonces, si nosotros tenemos ese DPS, tenemos a Jasmine, tenemos a Astaroth, tenemos, no sé, un Orión que es un mago, pero que hace muchísimo daño. Nosotros tenemos que saber qué skin le vamos a escoger. Y obviamente también, guerreros, tenemos que tener en cuenta si todos son de 3, 4, 5 estrellas, porque esto nos va a permitir saber si son fuertes. Si tu equipo no es fuerte, guerreros, pues entonces ya tendrías que ir pensándole a subirle a tus héroes. Entonces yo voy a terminar por aquí la torre para ir también mostrándoles qué es lo que tenemos que hacer. Aquí cuando nosotros terminamos la torre en el último piso de esta forma, uno dice, bueno, listo, me la pasé, ya no pasó nada, pero yo entiendo a aquellos que no han podido pasar esa torre sin llegar a nivel 90, porque les toca pasar una a una y es bastante difícil. Entonces, en este caso, enfócate en tu primera línea. Yo te voy a ir a decir aquí qué es lo que tienes que hacer. Enfócate en la primera línea, guerreros. Te digo, mantén siempre uno o dos tanques listos, uno en 6 estrellas y otro puede ser menor, porque entiendo que estás comenzando, pero manténlo en 4 estrellas, en 5 estrellas. Siempre mantenerlo, si tienes dos tanques, uno en 4 y el otro en 3, por si llegado el caso te matan uno, puedes reemplazarlo y puedas enseguida que no te vayan a matar el resto de equipo, porque tú pierdes el tanque, guerreros, y se acaba todo. Igual que si pierdes la sanadora. Y eso vamos con el segundo consejo, y es que mantén dos sanadoras.
En este caso yo tengo a mi Marta, mi abuelita, y tengo también a Maya, pero también tengo a Celeste. O sea, yo tengo tres sanadoras. En este caso nosotros podemos ir subiéndole a una de ellas y subirla a bastantes estrellas para tener, en el caso yo tengo 2 a 6 y una en 5. Brutal. Entonces ya teniéndolo por aquí, entonces ya vas a saber que si te matan una sanadora puedes reemplazarla enseguida. Ahora, venimos con los de daño o los de daño mágico. Si tú tienes de daño mágico, siempre mantén. O sea, yo entiendo que al principio te sea difícil subirle a todos, que yo no lo recomiendo, súbele primero a una línea, pero siempre mantén una línea ahí que le estás subiendo poco a poco por si llega el caso te mueres, que te matan uno. Entonces, yo en este caso tengo a Yasmín, que es de daño físico y tiene una agilidad, esa es su estadística principal. Y también tenía a lo que es Lars y Krista, que son de daño mágico. ¿Qué pasa? Yo tenía este, que es Jorgen. A Jorgen Guerreros, yo lo tenía bastante porque es fuerza principal, daño, defensa y apoyo. Este guerrero, que su estadística principal es de apoyo, nos va a permitir. Y miren, yo tengo sinergia con Lars y Krista, y también la tiene con Cleaver. Pero yo pensé y yo siempre dije, yo necesito un apoyo para Lars y Krista, que son los dos que le estoy subiendo. Entonces yo siempre tuve ese pensamiento de que subirle. Cuando yo estaba comenzando también tenía bastante a Keira arriba, y Keira Guerreros maneja con Octavia, que no existía en ese momento, que tenía a Corrigan y tenía, a Morrigan y tenía a Corvus. Estos dos yo no los tengo subidos. Entonces al principio también se me complicó muchísimo. Astrid y Lucas casi siempre todos le queremos subir al principio porque es muy linda, tiene un perrito, que wow, qué espectáculo. Yo le tenía en su momento a Ginger y le fui subiendo a Josh. Claro, los fui dejando cuando le fui subiendo a otros héroes. Entonces, ya para terminar, esto es lo que yo les quiero decir. Mantengan siempre una línea secundaria, pero que te pueda facilitar a ti esto. Entonces, terminando aquí y dando estos últimos consejos, ya el consejo final para que tú puedas subir esa torre sin ningún problema, guerreros, es súbele a tu línea principal y mantén una segunda línea más o menos ahí cerca, con un buen tanque. No tienes que tenerlo al máximo, pero tienes que tener un tanque que si te matan el tuyo principal, el otro pueda reemplazarlo súper rápido. Ten una sanadora también de respaldo. Yo en el caso tengo 3, y esto te va a permitir a ti a que si te matan esa sanadora puedas seguir curando en los otros pisos de la torre. Mantén un soporte o un apoyo que sea muy bueno. En este caso yo utilizaba Jorgen, y utiliza un ataque definitivo que sea daño mágico o daño de DPS, como una Yasmín o como un Lars y Krista, en el caso que tengas estos héroes. Y bueno, estos así nosotros vamos a poder subir la torre sin ningún problema, y esto te va a permitir a ti ganar. Y bueno, guerrero, esto ha sido todo por el día de hoy. Como les dije, este es un video súper corto, pero sentí la necesidad de mostrárselo. Les voy a dejar por aquí al final de este video unos 2 minutos más de contenido de cómo ir subiendo la torre súper rápido, por si no quedó lo suficiente claro. Así que, guerreros, recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Recuerda que si quieres ser miembro del canal, solamente tienes que darle aquí al botón de unirte y listo. Me estarás ayudando un montón y te lo agradecería. Y obviamente, si quieres ser cool como esta personita que está saliendo aquí, que de todo corazón le agradezco por su apoyo, solamente dale al botón de unirte y nos vemos.